Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar de servicios del Grupo Solaire. Vamos a dar una espera de 2 minutos más que terminen de llegar algunas personas y arrancamos. Buenas tardes. Por el chat me dicen que no se escucha tan bien. ¿Me confirman, porfa, si me están escuchando bien? Sí, Alejo, te escucho bien. Perfecto. Aquí ya algunas personas me dicen que se escuchan bien. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Servicios de Solaire. Mi nombre es Alejandro Roldán, soy el coordinador de ingeniería y la persona encargada de los servicios aquí en Solaire, nuestro nuevo portafolio de servicios. Para los que no nos conocen y están aquí en el webinar, Solaire somos una empresa distribuidora de equipos para sistemas fotovoltaicos y para sistemas térmicos solares. Y ahora tenemos nuestro nuevo portafolio de servicios que consta de 3 servicios principales. El primero es diseño para sistemas fotovoltaicos. Es un diseño acorde a red y a toda la normativa técnica vigente con diferentes alcances que se ajustan a los diferentes tipos de proyectos. Prestamos también el servicio de inspección RETI en todo el territorio nacional y realizamos también, como nuestro tercer servicio, los estudios de conexión simplificados, en los cuales tenemos experiencia en el trámite con todos los operadores de red del territorio nacional. Hola, Alejo, tienes ruido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Los saluda Jardín Villamizar. Hola, qué pena, tenía el micrófono apagado. Tienes un poco de interferencia también, entonces tratemos de validar para darle inicio. Mil disculpas a todos por... Ok, perfecto, qué pena todos con... Entonces damos paso a Juan Manuel Arboleda y a Johan Becerra. Ellos son las personas, mis compañeros de Flux, los cuales nos van a estar encargados de darnos hoy el webinar de servicio, nos van a atender todas nuestras preguntas, van a estar pendientes con mucho gusto por el chat, realizan las preguntas y iremos pues, en orden de llegar siguiendo cada una de ellas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Alejo. Johan, dale.
Muy buenas tardes. ¿Ahí se escucha sin problemas? Sí, yo. Sí, se escucha bien, yo. Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, Joan. Listo. No sé si me colaboras poniendo ahí la presentación. Porfa. Hola, Johan. ¿Nos escuchas bien? Sí, sí, sí. Dale, dale, ya puedes compartir pantalla y arrancar. Ok. Ahí ya se está viendo. Sí, lo estamos viendo perfecto. Lo que sí noto es que la cámara está como, no se puede activar. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Joan Becerra. Yo soy ingeniero en energías, desarrollador de negocios para Flux Energy. Estoy en esos momentos con mi compañero Juan Manuel y pues nosotros hacemos parte de Flux, que es una empresa en la que nos dedicamos a hacer estudios de conexión. Primero que todo, pues contar con que muchas gracias por atender acá este espacio a Solaire, también para hacernos parte del espacio y bueno, esperar que la información sea muy clara y que bueno, sacar el máximo provecho de esto. Entonces nosotros hemos definido como una temática, pues hemos segmentado de esa manera un poco para comentar qué hacemos nosotros, cómo lo hacemos, cómo se mueve este tema de los estudios de conexión eh, y explicarles un poco, digamos, de una forma general, pero con cierto contenido para tener claridad un poco acerca de este tema. Entonces, primeramente, pues nosotros queremos comentarles un poco qué es Flux Energy. Nosotros qué hacemos. Nosotros somos una empresa joven y dinámica en la que contamos con personal capacitado y calificado en sistemas de autogeneración. Evidenciamos un mercado un poco desatendido o con muy pocos proponentes y decidimos reunir a estas personas para, para apoyar de una manera bastante confiable toda la parte del sector de los estudios de conexión. Entonces, gracias a esto, hemos adquirido un valor bastante importante que es experiencia con la mayoría de los operadores de red. Entonces, ¿eso qué qué nos ha permitido? Nos ha permitido entender el proceso de legalización de los proyectos, los costos asociados a todos estos proyectos y agilizar unos tiempos de entrega. Y una particularidad pues muy importante es que nos adecuamos a cada proceso según cada operador, porque como iremos viendo, cada proyecto y cada operador tiene unas condiciones, tiene unos requisitos. Si bien hay un proceso general, hay un proceso estandarizado, cada operador tiene una potestad de modificar o de cambiar ciertas cosas. Entonces nosotros nos adecuamos a estas modificaciones y eso nos ha permitido pues entregar un proceso y unos estudios con calidad y de una manera muy ágil. Entonces, la idea es que principalmente nuestra labor es hacer estudios de conexión, los cuales están enfocados en fuentes renovables. Si bien la mayor parte del mercado está en los sistemas solares, también, también atendemos sistemas de generación por biomasa, PCH, eólica, pero pues la mayoría se centra en proyectos solares. Nosotros lo que hacemos es evaluar la cargabilidad de la red, que en otras palabras es conocer
el estado en el que se encuentra la red, un punto de conexión, y cómo se comportaría al momento de conectar el proyecto que se esté trabajando, que se esté desarrollando. Y nosotros hacemos todo este análisis hasta la aprobación del operador de red, porque al final es el operador el que exige los análisis para dar, para dar luz verde a la conexión del proyecto como tal al punto de conexión. Entonces, el marco regulatorio ha definido principalmente dos grandes escenarios en los que se establecen unos estándares para dividir como dos grandes grupos. Principalmente, los grupos van en las potencias que van entre 0 a 100 kilowatts y de 100 en adelante. Pero para ser parte de este grupo primario de 0 a 100, la CREC en su norma 030 ha definido que hay que cumplir con ciertas condiciones. Primero, ser parte de nivel de tensión 1, que la potencia de la capacidad nominal sea menor o igual al 15%, y que la energía generada en una hora sea menor al 50% del promedio anual de horas de mínima demanda. Si estas condiciones se cumplen, se procede con el procedimiento que ya está estipulado en el artículo 10 para sistemas entre 0 y 100 kilowatts de potencia. Como pregunta central, casi siempre hay que aclarar que es la potencia nominal de un sistema solar. Se entenderá la potencia en AC del inversor, potencia de ese pico del generador, porque normalmente esos valores son distintos. Entonces la CREC, para generar una claridad sobre esta pregunta o sobre este tema, para que todos estemos como en el mismo idioma, lo define como es la potencia como la capacidad instalada de todo el sistema de autogeneración, que corresponde a la potencia máxima que la instalación que se tenga, y que va a ser declarada en el formato simplificado de conexión. El formato simplificado de conexión lo iremos comentando un poco más adelante, y que puede entregar en un instante de tiempo. Entonces, al tener todos claros cuál va a ser esta potencia, entonces es la que vamos a necesitar para empezar a trabajar en los estudios. Entonces, como les comentaba, los dos grandes grupos entre 0 y 100 y 100 en adelante tienen unos procedimientos para procedimientos simplificados de conexión. Entonces, para los menores de 0 a 100 kilowatts y que cumplan con la disponibilidad de nivel de tensión 1. Si no es nivel de tensión 1, ya no entraría en este grupo. Entonces, el proceso sería básicamente, se diligencia un formulario de solicitud, una aprobación por parte del operador, unas pruebas por parte del operador y una conexión final. En la primera parte, en el formulario de solicitud, lo que se busca es primero conocer la disponibilidad del punto de conexión. Cada operador en su web, en su portal, nos brinda un espacio para nosotros conocer si el punto que nosotros deseamos tiene una disponibilidad, y esto lo hace a través de un semáforo de colores, en donde cuando nosotros ingresamos la información, él nos arroja un resultado en base a un color. Si es verde, hay disponibilidad. Si es amarillo o naranja, hay una disponibilidad, pero con ciertas condiciones. Y si es roja, es que no hay disponibilidad, o hay que hacer sí o sí un estudio de conexión para poder realizar una conexión en este punto. Una vez que se ha dado, se ha conocido la disponibilidad, se diligencia un formulario de solicitud. En este formulario de solicitud no es más que una información general, una información del servicio, que es el operador nos va a preguntar la potencia de la que estábamos hablando, el número de planes, vamos a tener que adjuntar unos documentos, vamos a tener que adjuntar unos diagramas unifilares, vamos a tener que poner una fecha estimada de energización o de puesta en operación, la cual pues el operador va a tomar esta fecha para las visitas como tal. Entonces,
Luego de que llenamos este formulario y enviamos la información, pasamos adicional hay que adjuntar unos documentos, como se dice, como está en la diapositiva, una certificación en la que cumplimos con el RTE, un certificado de conformidad de producto y de calibración y algunas especificaciones técnicas de los inversores y del sistema de generación. Cuando enviamos esta información y le llega al operador, ya el operador, la mayoría, entre 5 y 7 días, están emitiendo un concepto de viabilidad técnica de la conexión. Si no hay ningún problema, él da luz verde para seguir con el proceso, pero si el caso que dice que no hay luz verde, entonces él tiene que emitir este comunicado, pero con las causas de la negación, por qué no se ha podido avanzar con el proceso. Y si es por indisponibilidad de la red, el operador nos va a detallar cuáles son las obras necesarias para nosotros poder seguir con el proceso. Si asumimos que el proyecto va todo bien y da el visto bueno, entonces ya se pasa a la parte de pruebas. Y en la parte de pruebas, el operador agenda una visita en la que se tiene en cuenta la fecha de entrada en operación del sistema y normalmente entre 1 y 2 días antes realiza esta visita, donde va a verificar pues que todas las conexiones, que todo lo que nosotros pusimos en la información esté acorde, donde ellos van a verificar los puntos de conexión físicos, va a ver que todo esté sin problema. Si llegan a detectar alguna falla, si llegan a detectar alguna inconformidad, pues nos la harán saber y contaremos con 7 días para reparar esta falla, para modificar este comentario. Harán una segunda visita pasados estos 7 días, harán una visita para verificar que lo que ellos dejaron allí anotado se subsanó y continuar con el proceso. Si no se logra llegar a la conformidad, se seguirán haciendo visitas adicionales, pero a partir de la tercera visita ya tendrán un costo generado y este costo pues obviamente será asumido por el promotor y por el cliente. Si no hay ningún problema y se sigue adelante, entonces ya seguiría la parte de la conexión. En la parte de la conexión se nos da un plazo de 6 meses para realizarla. En caso de que no se realice la conexión, entonces el operador tiene la potestad para liberar ese espacio de disponibilidad que nos había reservado. Y si otra persona o si otro proyecto entra a solicitar el punto de conexión, pues lastimosamente se habrá perdido. Se habrá perdido. Si el cliente quiere retomar otra vez, pasados los 6 meses, tendrá que empezar de cero. Todo el proceso del estudio, todo el diligenciamiento, la aprobación, las pruebas, bueno, todo tendrá que empezarlo de cero. Ahora, ¿qué pasa cuando mi proyecto supera los 100 kilowatts o el punto de conexión no tiene disponibilidad o me encuentro en un nivel de tensión 2, 3 y 4? Si bien este proceso tiene ciertas similitudes con el proceso entre 0 y 100, tiene unas diferencias que hace que se vuelva un poco más complejo por las mismas características del proyecto. En proyectos más grandes, pues generan estudios un poco más completos y se va a necesitar información un poco más compleja. Entonces, cuando tenemos un proyecto de estas características, el proceso sería el siguiente. Se realiza primero un estudio de conexión simplificado, que lo iremos explicando también. Habrá que diligenciar un formulario de solicitud, también habrá una aprobación. Adicional, tendremos que suscribir un contrato de conexión y respaldo, que no es más que darle al operador el operador desea con este contrato tener libertades para modificar y para
plantear unos límites en los que se debe mover, el cliente con la conexión. Entonces, en el momento en el que el cliente esté haciendo cosas que afecten la red, él tendrá de dónde tomar decisiones para pues modificar esto. Posterior unas pruebas también por el operador y una última que sería la parte de la conexión. Este procedimiento aplica también para proyectos entre 1 y 5 megawatts y para sistemas de generación distribuida de menores de 0.1 megawatts. Entonces, el estudio de simplificado fue definido en la CREC 030. Establece que la autogeneradora a pequeña escala debe elaborar un estudio de condición simplificado con un formato que sería publicado por la CREC. La CREC le delega esta tarea al Consejo Nacional de Operación, a el que genere los análisis pertinentes en los que diga, venga, si usted solicita estos análisis, podemos conocer el estado de la red y cómo se va a comportar el sistema una vez entre el proyecto. Con estos análisis podemos tener la salvedad de que todo va a estar trabajando, digamos, de la mejor manera. El Consejo publica un formato y genera los siguientes análisis, que son los que él sugiere. Y se dice que sugiere porque al final el operador tiene la potestad de decidir cuáles pide. Si pide adicionales a esto, normalmente estos son los que más se solicitan, pero el operador puede decidir que para las características de un proyecto en especial, por su tamaño, por su ubicación, bueno, por sus condiciones, necesito que me hagas esos 2 adicionales, porque con estos 2 adicionales puedo tener la certeza de que no hay ningún problema. O puede pedir solamente 2 o puede pedir solamente 3. No son camisa de fuerza para el operador y es por esto que cada operador del país maneja de manera diferente los estudios que solicita. Entonces, cada operador tiene como les mencionaba, si bien hay un conducto normal para todos, tiene sus modificaciones y cada uno lo mueve según su necesidad o su política o las técnicas que ellos manejen. Acá iremos explicándoles pues como a grosso modo qué obtenemos de cada estudio, cómo se realizan y qué resultados nos brindan para tener pues un poco de claridad sobre cada uno de estos estudios. Al final, ¿cuál es el objetivo de todos estos análisis? Es verificar las condiciones en las que se encuentra el punto de conexión y la red en la que queremos conectarnos y cómo se comportaría o cómo se afectaría cuando yo conecte mi proyecto allí. Si no va a haber ningún problema con la conexión, no, adelante con el proyecto, pero si este proyecto va a generar ciertas condiciones negativas para la red, entonces el operador, bueno, aquí habrá que hacer esto, habrá que modificar esto otro, pero aquí tengo el estudio que avala que esto no va a generar ningún daño o si va a generar algo negativo. Entonces los análisis son la validación de la correcta modelación, los escenarios de estudios, los perfiles de tensión y cargabilidad, contribución al cortocircuito, descripción del funcionamiento anti-isla, análisis de pérdidas, estudios de estabilidad, evaluación económica y estudios de coordinación de protecciones. Entonces, ¿qué obtenemos nosotros, por ejemplo, en el primer estudio, la validación de la correcta modelación? Entonces, acá lo que hacemos es que modelamos la zona de influencia sin la presencia del proyecto, sin la presencia del proyecto de generación, sino que se toman todos los parámetros de la red desde la cabecera del circuito y se modela en un software que nosotros manejamos, el DigSilent, que más adelante les comentaré acerca de ese software, y se levanta toda la topología de la red y se realiza una simulación. Esto lo que hace es que podamos obtener unos flujos de carga y niveles de cortocircuito para verificar los parámetros que tiene la red. Y el objetivo de este análisis es entregar al operador de red un modelo con el cual él pueda verificar y comprobar
que lo que nosotros le estamos entregando con los datos que él tiene allá, estamos trabajando como quien dice en el mismo idioma. Entonces, los datos que nosotros arrojemos a partir de esta simulación deben estar muy cercanos a los datos que tiene el operador allá. En el caso que lo que nosotros le entregamos al operador de red no esté muy alejado, diste mucho de los datos que él tiene allá, este estudio tendrá causal de rechazo, ya que él podrá decir, venga, no estamos trabajando con lo mismo, usted tiene unos datos, aquí van a salir, va a aumentar el porcentaje de error, entonces acá no, este modelo no está acorde a este punto de conexión. Entonces, ese es normalmente el primer análisis que se pide para verificar que los dos, tanto operador como los que hacemos el estudio, estamos hablando en los mismos términos. Tenemos los escenarios de estudios. En los escenarios de estudio ya se trabaja con datos del proyecto como tal y se simulan con las condiciones más desfavorables. Normalmente el operador de red solicita 3 escenarios que son carga pura, momento de máxima diferencia y máxima demanda y máxima generación, que son como los más usuales. En el caso que no se tenga la información, se puede simular con curvas típicas por usuario o con curvas de carga de cabecera de circuito. En la carga pura, lo que obtenemos es que se simula un caso base donde no existe generación alguna. O por el contrario, se simula con el 100% de la potencia en los inversores. Y se trabaja con horarios preestablecidos por el operador de red, que normalmente son 9 de la mañana, 12 del mediodía y 3 de la tarde. Ya el operador de red define si estas son las horas, que es la que usualmente pide, o si necesita una hora específica. En el momento de máxima diferencia, lo que nos permite es conocer cuándo es la máxima generación y la mínima demanda del cliente, cuándo se da, y permitir conocer los excedentes máximos y cómo esos pueden afectar a la red como tal. Y en la máxima demanda y máxima generación, lo que nos permite es cómo se comportan los barrajes en el punto de conexión del cliente y si soporta toda la generación. Tenemos los perfiles de tensión y cargabilidad. Acá lo que se hace es que se establece el estado de la red evaluando el nivel de saturación y las variaciones de tensión en los distintos tramos y transformadores. Y se evalúa la red contemplando la conexión del sistema de generación en condición N como contingencia simple. La contingencia simple normalmente para los autogeneradores a pequeña escala no se da por ser un tipo de sistema radial, pero en sistemas a gran escala, donde sí pueden existir subestaciones, sí es posible poder simularlo. Normalmente el operador podría pedirlo, si él lo pide, pues uno igual se le describiría cómo se hace. Y adicional a esto, tenemos que se presenta para el año de entrada en operación, en este caso T, y un año, y si el operador lo pide, para un año X posterior, puede ser para 5 años, para 7 años, para 10 años. Esa es como lo que se solicita para los perfiles de tensión. Tenemos también la contribución al cortocircuito. Lo que al final nos ofrece es analizar los niveles de cortocircuito en caso de incrementarse, para conocer los límites y sigan estando por debajo del nivel de apertura de los interruptores principales. Entonces acá lo que hace es que se verifica la capacidad de corte de todos los interruptores y elementos de protección con el fin de comprobar la idoneidad o la necesidad de sustitución de un elemento. También se simula para un año base o el año de entrada en operación, como para el año X que defina el operador de red. Tenemos el análisis anti-isla, donde se debe indicar cómo es el funcionamiento de la protección anti-isla y qué método se utilizó, por qué se escogió este método y adicional, contar con las pruebas de conexión según lo establecido por el Consejo en la norma 1322. Eso con el fin de conocer los rangos permitidos
para sobretensiones, subtensiones y para conocer las magnitudes de estos parámetros y que todo se encuentre pues dentro de los límites permitidos. Tenemos un análisis de pérdidas. Este es un análisis pues que es el que genera menos causales de rechazo debido a que las pérdidas pues en función de el I cuadrado R, entonces al tener disminución de la corriente que entra desde el punto de conexión, entonces vamos a tener menos corriente y pues al estar directamente involucradas con la corriente que entra y al esta disminuir, pues también disminuirán las pérdidas. Entonces se calcula el nivel de pérdidas de los elementos involucrados y se hace con y sin el proyecto para una fecha de entrada en operación y para un año X definido también por el operador de red. Tenemos un estudio de estabilidad que se realiza principalmente para proyectos entre 1 y 5 megawatts, donde el punto, y adicional, perdón, donde se encuentran en niveles de tensión 4. Se presentan análisis de estabilidad angular, frecuencia y tensión. Ya aquí ese es un estudio pues un poco más complejo, porque aquí no solamente se tiene en cuenta el punto de conexión, sino el área de influencia, y ese estudio abarca más también sistemas de generación aledaños, subestaciones aledañas, generadores aledaños. Entonces hay que tener en cuenta todo esto y lo que hace que pues es un análisis un poco más complejo cuando son sistemas así de grandes, y se simula para un año de entrada en operación y para un año X definido por el operador también. Tenemos un análisis de evaluación económica, dado el caso que cuando yo estoy generando un análisis, por ejemplo, de cortocircuito o de protecciones, y hay uno o varios elementos que no cumplen con los límites permitidos y yo debo cambiar estos elementos, entonces debo hacer una evaluación económica para identificar el incumplimiento técnico de estos elementos, cuál no me está cumpliendo, qué problema sería, si es una sobrecarga, una sobresubtensión, si está trabajando por fuera de los límites permitidos, y debo, adicional al incumplimiento, cómo lo voy a corregir y cuánto es el costo de modificar los activos de la red. Obviamente, eso también deberá ser asumido por el cliente y por el promotor del proyecto. Entonces, tenemos también los estudios de coordinación de protecciones, que pues se hará el análisis respectivo de las protecciones para garantizar la operación y la selectividad de las protecciones eléctricas existentes y a instalar, con el fin de cumplir con las especificaciones previstas en el Acuerdo 1322 del Consejo Nacional de Operación. Acá tenemos pues cuáles serían como las causales de rechazo más comunes. Primero, lo que les comentaba al principio, si la validación de la modelación está muy diferente, hay mucha distancia entre lo que tiene el operador y lo que tenemos nosotros, eso genera una causal de rechazo. Si posterior a la entrega de la información han pasado 3 meses y no se ha dado ninguna respuesta ni nada, causal de rechazo. Si se exigieron 5 análisis y entregamos solo 3 o 4, causal de rechazo. Si no describimos el elemento antiisla, si se supera la capacidad de cortocircuito en la zona de influencia, si la cargabilidad de un elemento supera el 100%, si en condiciones de contingencia sencilla o simple, la cargabilidad de un elemento supera el límite de emergencia, si no suministramos la evaluación económica en el caso de que se requiera, en el caso que encontramos un elemento que no cumplía, que tiene un incumplimiento técnico y nosotros no generamos la evaluación económica, entonces estamos incurriendo en una causal de rechazo, y si superamos los límites de sobretensiones exigidos. Nosotros en Flux hemos segmentado los proyectos en base pues en su potencia y los hemos dividido en tipo 1, 2 y 3. Siendo tipo 1 entre 0 y 0.1 mega, tipo 2 entre 0,1 y 1 y el tipo 3 entre 1 y 5. Como pueden ver, esa es una información, digamos, general, porque como para tener una estimación
debido a que primero pues nosotros debemos analizar las condiciones del proyecto y qué condiciones nos va a pedir el operador. Por ejemplo, en un estudio tipo 1 con EPM podría darse el caso de que se nos solicite para ese estudio, en esas condiciones, un estudio de calidad de la potencia. Entonces, ese es un estudio adicional que pues tendrá pues un costo adicional y que no puede ser camisa de fuerza debido a que con cada operador puede cambiar, puede pedir análisis adicionales o puede pedir menos análisis de los que nosotros tenemos segmentados acá. Entonces es solamente como para tener una idea, como para tener una estimación. En los tipo 3 pues es un tipo de estudio mucho más completo porque también es más complejo. Entonces normalmente se incluyen todos los estudios porque normalmente los operadores para este tipo de proyectos sí solicitan casi todos los estudios, incluso más. En Flux utilizamos el software Deep Silent Power Factory, que es uno de los software pues, más completos para análisis de sistemas eléctricos y que tiene bastante confiabilidad en sus datos, además de que es un software que cubre ampliamente los requerimientos para operación, mantenimiento, planeación y estudios de cualquier empresa de electricidad, tanto nacional como internacional. Y pues la fiabilidad que tiene es que en el sector nacional, las empresas operadoras del sistema de transmisión nacional lo utilizan y también es utilizado por los agentes de XM. Los tiempos que nosotros manejamos en Flux, nosotros para todo tipo de estudio, una vez que se envía la información, contamos con 7 días calendario para revisar y verificar que toda la información que enviaste pues está completa, que no hace falta un dato, que no hace falta un insumo, que el operador entregó todo. Contamos con 7 días. Y posterior a estos 7 días tendremos 15 días al calendario para entregar el primer informe. Todo comentario realizado por el operador tendrá un tiempo de subsanación desde el momento en que se informen, desde el momento que se nos informa a nosotros, venga, nos han dicho que esta parte hay que mover, hay que manejarla así o hay que modificar eso. Se manejan 8 días calendario para hacer la subsanación y volver a entregar pues ya la corrección como tal. Y pues si por parte del promotor, del operador, pasan 2 meses y no se ha entregado, no se ha comentado nada, entonces se entiende que el estudio está con total satisfacción, que está con total aprobación y que pues no hay ningún problema con la información. Entonces, bueno, eso sería un poco como, un poco en general lo que queremos transmitir, lo que queríamos informar. Y pues nada, estamos atentos a cualquier pregunta, si quedó duda, si no quedó tan claro. Y bueno, muchas gracias por su tiempo. Joan, muchas gracias. Yo acá estuve pues como respondiendo algunas preguntas por los chats internos. Sin embargo, sí sería bueno si hay algunas preguntas adicionales. Por acá veo una que no alcancé a responder, que es que en caso de que un inversor que no tenga protección anti-isla certificada, ¿qué otros mecanismos, configuraciones se pueden utilizar para cumplir este ítem? Es difícil porque normalmente para que el operador de red te deje conectar un inversor debe cumplir con ciertas normas técnicas, dentro de las cuales está la función anti-isla. Ya en caso de que sea pues imposible tener pues como ese inversor certificado, sería ya más como un tema de discusión con el operador de red a ver si te permite hacer esa protección medio de un relé o por medio de otro dispositivo externo que cumpla la misma función, pero la verdad es difícil. Para el tema pues acá no nos están pidiendo compartir los contactos, igual con Alejandro, ahí está pues el correo de Alejandro, siempre redireccionamos todo por el tema de Solaire, por Solaire, y Alejandro ya tiene pues mucha claridad en todo el proceso de estudios de conexión, entonces ya lo que no de pronto, lo que sea una consulta pues de pronto muy puntual, podemos programar ya una reunión para
para subsanar pues como las inquietudes que se tengan sobre los proyectos adicionales, ¿cierto? Está en contacto para las personas que están interesadas de pronto en alguna actualización, con mucho gusto, también nos hemos ido a WhatsApp, hacer una llamada, con mucho gusto, y nos van a programar una reunión un proyecto en particular también. Acá veo una pregunta. ¿Se ha presentado el caso de que el OVR entregue información por medio de otro? Sí, también se manejan otros software. Incluso hay, por ejemplo, en Cali maneja otro software. Y maneja pues, ETAP. Cali ETAP. maneja ETAP. Digamos que la mayoría de los operadores de red manejan Dixile, pero también hay otros que manejan, digamos, diferentes software. Sin embargo, pues no es como una limitante porque la topología que envían y el diagrama unifilar permite montar el sistema pues en Dixile y poder hacer la simulación tal cual como lo haría otro simulador. Buenas tardes, se ha presentado. Bueno. Buenas tardes, ¿es necesario hacer ese trámite simplificado de conexión cuando no se va a inyectar a la red? ¿Cuál es el incentivo del ACPE para hacerlo? Sí se debe hacer el estudio, no el estudio de conexión, sino el proceso simplificado. ¿Por qué? Porque ahí el operador de red lo que va a hacer es verificar que las condiciones de instalación estén cumpliendo, que efectivamente no vas a inyectar a la red y que las protecciones internas del sistema van a limitar cualquier cortocircuito o cualquier falla que pueda tener el sistema, pero sí se debe hacer el trámite simplificado de conexión. ¿Cuál es el incentivo del ACPE? Pues que si no lo registras, el operador de red puede darse cuenta que hay una disminución del consumo, puede entrar a indagar a la instalación y si ve que hay un sistema conectado sin legalizar, puede incluso llegar a desconectar al usuario, ¿cierto? Entonces, más que un incentivo, es como una penalización, ¿cierto? En caso de tener autoconsumo y una inyección mayor a la red de 100 kilovatios, ¿qué trámites se tendrían que hacer? Se tendría que hacer todo el proceso de legalización. No el simplificado, sino el que ya explicó pues, Johan, que es con verificación pues, de disponibilidad, estudio de conexión, presentación de estudio de conexión, formularios, pruebas con el operador de red, antes de las pruebas con el operador de red, los contratos de conexión y respaldo y posterior a eso pruebas con el operador de red y conexión al sistema. El operador de red debe entregar el equivalente de red como se solicita esta información para poder correr los flujos de carga. Bueno, nosotros normalmente cuando vamos a solicitar unos insumos, nosotros Solaire, pues Alejandro les pasa también un checklist que se le envía al operador de red de todos los insumos que debemos requerir pues que se debe tener para poder hacer la simulación. Hay algunos operadores de red que se hace esa solicitud de insumos por correo electrónico, otros que mediante la misma plataforma se puede hacer esa solicitud, como es el caso de Enel Codensa, que ingresando pues al Visagi, él te proporciona de una vez pues como los insumos, ¿cierto? ¿Qué es tan cierto es que los sistemas aislados deben legalizarse? No, los sistemas aislados no deben de legalizarse porque finalmente no vas a estar conectado ante un operador de red, sino que es una generación propia de un sistema que nunca va a tener interacción con el operador de red. La aprobación de la CREC 02 del 2021 todavía no, pues, se creía que era para octubre, más o menos, entonces todavía estamos a la espera de que haya esa aprobación. ¿Qué sucede con los excedentes que genera el sistema? Cuando ya está legalizado el sistema
ante el operador de red, esos excedentes los reconoce el operador de red al usuario, como lo define la CREC 030, que ya depende de la capacidad, pues los reconoce a un costo, un precio, o si ya la capacidad es mayor, pues va a tener otro precio. Por acá, Leo, por favor, preguntar sobre CNO, las protecciones. Para el punto de inyección hay una tabla en el CNO. Exacto. En el CNO que nos especifica, según la potencia, qué protecciones se deben tener en el punto de conexión. Y entiéndase en esta parte el punto de conexión como la frontera comercial que tiene el cliente, es decir, el nivel de tensión donde se está midiendo. En el CNO especifica que el punto de conexión, que para sistemas de entre 0 y 250 kilovatios, las protecciones pueden estar a nivel de tensión de la unidad generadora, es decir, al nivel de tensión de los inversores. Para 250 kilovatios a 1 mega pueden estar en lo que son las protecciones de corriente a nivel de tensión de la unidad generadora. Sin embargo, las protecciones de tensión y frecuencia sí deben de estar a nivel de tensión de la frontera comercial. Y para mayores a 1 mega ya todas las protecciones deben de estar a nivel de tensión de la frontera comercial. Ustedes hacen toda la tramitología ante el operador de red y con quién me puedo comunicar para tener los convalidados de estos servicios. Gracias, y nos pueden compartir la presentación. Nosotros no realizamos toda la tramitología. Los apoyamos en el tema pues, del estudio de conexión y podemos asesorarlos en ciertas partes del proceso, pero ya este proceso lo debe hacer como tal el promotor del proyecto, que es el constructor o el diseñador como tal del proyecto. ¿Cuánto tiempo debe entregarme el operador de red el equivalente de red una vez hecha dicha solicitud en el caso de que no se entregue en línea? Este tema es complicadito porque cada operador de red muchas veces tiene como sus propios tiempos. Normalmente debería ser alrededor de entre 7 días a 15 días, pero hay operadores de red que toman mucho más y que incluso hay que hacer pues como solicitudes más formales para que puedan enviar esta solicitud. En cualquier caso, pues los tiempos también definidos para cada paso están en la CREC 030 y si no se cumple algún tiempo de estos, pues puedes poner la queja ante la Superintendencia de Servicios Públicos, ¿cierto? En caso de un sistema híbrido, ¿se debe notificar o legalizar ante el operador de red? Sí, sí se debe legalizar porque en el sistema híbrido hay una parte que es aislada y otra parte que es interconectada. Y esa interconectada es la que va a tener interacción con el sistema de distribución local, así es. ¿Dónde podemos encontrar las tarifas a las que el operador de red paga a los clientes sobre los excedentes? En la CREC 030, específicamente en el artículo, perdón, ya por acá yo la tengo abierta, ya les digo cuál es en el artículo 18, que dice información al usuario por la entrega de excedentes. Para los modelos de inyección como los plantea en Cali, se debe legalizar cualquier proyecto solo después de exceder el porcentaje de la capacidad del transformador que permite en Cali. Bueno, acá esa pregunta no sé si de pronto me la pueden especificar más, porque normalmente con en Cali se sigue el mismo procedimiento que es verificación de la capacidad y verificación de la energía a la hora. Y si no hay pues como ese semáforo en rojo, se puede hacer pues como la legalización normal o en el otro caso hacer el estudio de conexión. Tenemos 3 proyectos con ustedes. ¿Cómo hacemos para hablar? Ya entonces Alejandro ahí se contactaría contigo para este tema. ¿Qué tan viable es desde el punto de vista financiero hacer un estudio para un sistema con microinversor de 1500 vatios? ¿Tiene alguna ventaja por ser tan baja la capacidad instalada? Bueno, acá lo que tienes que hacer es verificar si con esa capacidad tan baja, si requieres estudio de conexión
por el tema de la capacidad del transformador. En caso de requerirlo, pues digamos que sí se afecta un poquito pues el retorno de la inversión para el sistema solar, pero es algo que sí o sí te va a exigir el operador de red hacer. Un sistema aislado con respaldo de la red sí deberá legalizarse si existe una transferencia efectiva que no haga que se interactúe en el mismo tiempo la red con el sistema aislado, no debe legalizarse. En el software DigSilent se pueden importar archivos de NetPlan, ETAP u otro software. Normalmente no. Lo que se hace es volver a hacer la modelación como tal. Volver a modelar desde el principio y montar pues como toda la simulación y el circuito y la zona de influencia del proyecto. El OR me permite inyectar el 100% si el tráfico es propia, independiente de la capacidad del circuito, depende de la potencia del tráfico. Bueno, acá, si vos haces un estudio de conexión con, supongamos, un tráfico de 112,5 kilovoltiamperios, kVA, y pones 112,5 kilovatios en inversores y haces un estudio de conexión donde mostras que no va a haber afectación en la red por esa potencia que vas a entregar en las horas pues, de mínima demanda pues, en los diferentes escenarios, podrías llegar a inyectar pues, el 100% del tráfico. No hay ningún problema, solo que se van a pedir pues, el estudio que valide que no hay afectación de la red del OR. Si aún no tengo aprobación por parte del operador de red para conexión, ¿puedo poner en marcha mi sistema? No lo puedes poner en marcha porque, como les decía, en algún momento, si el operador de red se da cuenta, puede llegar a desconectar al cliente. Normalmente uno hace las consultas de disponibilidad y muchas veces aparece un 15% de disponibilidad. Si yo tengo un transformador propio de 30 kVA y quiero instalar un sistema de inyección directa, ¿hasta qué potencia puedo llegar? Teniendo en cuenta la realización de un estudio de conexión. Puede llegar al 100% pues, del transformador, si no se afecta pues la red. Si entregando el 100% del transformador hay una afectación de la red, se debe empezar a verificar y a disminuir la potencia para ver cuál es la zona óptima de potencia. ¿Cómo sé cuándo se requiere un estudio de instalación? Supongo que es un estudio de conexión. Cuando el tema nos comentaba Joan, cuando las disponibilidades o los semáforos no te aplican en verde, sino que aparecen en rojo, o cuando estás en la frontera comercial, está en un nivel de tensión diferente a nivel de tensión 1. Con respecto a la pregunta anterior, la transferencia sí existe automática, es gestionada por el inversor. En ese caso, ¿debe legalizarse? No. Ustedes como empresa hacen el trámite como el operador de red y también la certificación de la instalación. No, nosotros lo que hacemos es hacer el estudio de conexión, pero el diseñador o el constructor del proyecto debe hacer todo el proceso de legalización. ¿Qué norma o qué regulación hay para los estudios de conexión? Bueno, en la CREC 030 se establece pues una solicitud de requisitos de estudios de conexión y la CREC delega al CNO para que establezca los estudios asociados que debe tener ese estudio de conexión simplificado, el que habla la misma CREC 030, la misma resolución. Dentro de esa norma o dentro de ese acuerdo emitido por el Consejo Nacional de Operaciones, se hacen diferentes distinciones dependiendo del análisis que se va a hacer. Entonces, hay un porcentaje pues, no sé, para el tema de corrientes de cortocircuito, hay unos porcentajes de aumento en los que el circuito puede moverse. Para el tema de niveles de tensión o de las tensiones en cada punto, en cada nodo, pues hay unos porcentajes en los que también se puede mover. Y
esto depende pues mucho de las normas que tenga cada análisis. O sea, cada análisis tiene una norma asociada y con esas es que nosotros podemos decir si se tiene o no la factibilidad para la conexión. Normalmente en sistemas fotovoltaicos, sistemas de autogeneración, estas variables no se ven afectadas y el estudio de conexión pues da positivo. Sin embargo, hay veces que por una u otra razón, por las topologías de los proyectos o por cualquier cosa, puede que sí se tengan un impacto negativo y eso se debe evaluar económicamente para entregar al operador de red. Se habla de una posible inyección de un 50% del transformador. ¿Qué va a modificar esta norma? ¿Qué tan cerca está esta modificación? La va a modificar la CREC 002 del 2021. Ya salió el borrador, pero está pendiente que se emita la norma como pues que se tenga en firme para poder ya empezar a hacer todo el proceso con esta resolución. Juan, nos pregunta Cristian, ¿qué norma o qué regulación hay para los estudios y si tiene un precio por kilowatt del estudio de conexión o varía según otras condiciones, el operador de red o otras condiciones? Bueno, normalmente es por el tema de potencia en inversores. Ya el tema de costos lo pueden hablar con Alejandro y él les da pues el costo de acuerdo a la potencia del proyecto. Si realizo un sistema que desconecte al operador durante el día y lo conecte durante la noche, ¿tengo que tramitarlo? Sí. Sí. Sí, porque estás teniendo interacción con el operador de red. Bueno, yo creo que ya llegamos como al final de las preguntas. Jairo, Nuevamente, cuando preguntas qué precio promedio tiene un proyecto para uno de 2.4 kilowatts, puedes hablar con Alejandro y él te estará pues brindando como la información del costo pues para tu proyecto. nuevamente, hay casos en los que haya que cambiar protecciones en el trafo. Normalmente no. Normalmente no. Lo que es típico es que la corriente de cortocircuito de los trafos que viene del operador de red sea mucho mayor al aporte de la corriente de cortocircuito que venga de los inversores. Entonces queda cubierto. Sin embargo, puede haber el escenario en que la corriente de cortocircuito del operador de red esté muy ajustada con la protección del trafo y aumentándole la corriente de cortocircuito de los inversores, puede que sí quede por encima, entonces haya que modificarlo, pero es un caso muy difícil de encontrar. Blader, el valor aproximado pues es, como te mencionábamos, depende mucho de la potencia en la que tengas tu proyecto, entonces ahí sí no te podríamos dar como un estimado hasta que no se conozcan las características del proyecto como tal. Si el transformador es propio, ¿hasta qué potencia se puede instalar? Normalmente una industria que tenga un transformador propio tiene el nivel de tensión o la frontera comercial en un nivel de tensión diferente a nivel de tensión 1, porque le están midiendo en la parte externa. Entonces, para esos sistemas se requiere estudio de conexión y la potencia a instalar puede ser hasta el 100%. ¿Qué recomendamos nosotros? No llegar pues hasta ese límite, sino tener una holgura hasta el 80% del transformador, que digamos que no vayas a sobrecargar el transformador por el tema de la vida útil que ya haya tenido y puedas tener de pronto una vida útil mayor del trafo, ¿cierto? Bueno, no, yo creo que sí, hay que esperar a que salga en firme porque en estos momentos no es una resolución firmada. Las protecciones del tablero que debe contener una planta solar de 1 megavatio pico, pues ya depende, pues protecciones de sobrecorriente en dado caso pues a la salida de los inversores y todo lo que es el cumplimiento del CNO para el tema de
corrientes, tensión y frecuencia en el nivel de tensión de la frontera comercial. Bueno, no sé. Hola, buenas tardes. Mira, mucha gente anda preguntando que si vamos a compartir la presentación y si el video está siendo grabado, sí, sí vamos a compartir a los correos que están registrados y vamos a subir la presentación a nuestra página de YouTube también para que la puedan ver las personas que no pudieran asistir o las que todavía tengan algunas dudas. Igual en pantalla estaba mi número de contacto por las personas que necesitan alguna cotización o alguna consulta particular de algún proyecto, con mucho gusto. Exacto, yo creo que ya pues hemos como respondido la mayoría de las preguntas. Ya cualquier cosa pues nos escriben un correo o con Alejandro pues hacemos llegar las solicitudes. Por acá voy a responder las últimas dos que veo. Leider, sí tendrías, porque aunque sea propio, no te encontrarías dentro del nivel de tensión. Entonces igual tendrías que realizar pues el estudio. Por acá las protecciones del lado de C son necesarias o con la de los inversores basta, pues ya dependiendo es del análisis que se hagan. Normalmente hay inversores que no traen protección en DC, otros inversores que sí traen fusibles y todo, entonces ya toca hacer una revisión de cómo es el método de funcionamiento y de acuerdo a la normatividad existente, si se cumple o no, y eso lo deberías justificar justificar pues ante el red y ante el operador de red de la manera que quede como con respaldo de una norma técnica, ¿cierto? Si la medida es después del transformador propio, ¿hasta qué potencia se puede generar? Digamos que ahí la CREC 030 no hace distinción entre si es transformador propio o transformador del operador de red. Entonces, hay operadores de red que te dejan instalar normal sin afectación, pero puede que el operador de red te diga, no, es que en la CREC no dice que no hay distinción de la propiedad del transformador, entonces se puede solicitar pues el proceso de estudio de conexión. Juan, si quieres, contestémosle a Pablo que hoy con una duda que dice que si instalamos un sistema fotovoltaico aislado con primer respaldo batería y segundo respaldo de la red, entonces en la noche se hace transferencia automática a la red ya que las baterías no alcanzan. En este caso debo legalizar. A ver, lo que entiendo es, tenemos un sistema aislado con primer respaldo batería. Sí. Y segundo respaldo la red. Entonces, en la noche se hace transferencia automática para la red, ya que las baterías no alcanzan. Entonces, si no tendrías que legalizar porque no hay una interacción entre el sistema solar y el operador de red. Lo que se está haciendo es que se almacena en baterías y cuando ya se entrega a la carga y las baterías no soportan pues como toda la noche, entonces se hace una transferencia y la carga queda tal cual como si no existiera pues el sistema solar fotovoltaico, entonces no deberías legalizar, no te deberían estar exigiendo la legalización. Bueno, Juan, entonces ya creo que hemos respondido todas o casi todas las preguntas. Muchas gracias a los asistentes, a las personas que tengan más dudas. Allí está mi correo electrónico, por allí estaríamos resolviendo todas las dudas que tengan. Aparte de esta, les vamos a compartir la presentación. También les vamos a subir este webinar a nuestra página de YouTube. Y las personas que estén interesadas por precios, quieran cotizar sus proyectos, con mucho gusto, aquí está mi número de teléfono. Y nos estaremos mirando por allí. ¿Listo? Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Joan, por su presentación. Y muchas gracias a todos los asistentes.
No, muchas gracias por asistir, por escucharnos un momento y bueno, cualquier duda con Alejandro y ahí estaremos pues para ayudarlos en lo que más podamos. Alejo, Johan, muchísimas gracias, muchas gracias a todos los asistentes, estén muy bien. Listo.